El economista y académico de la Universidad de California, Sebastián Edwards, participó en el Seminario Internacional de Inversiones denominado Anochecer o Amanecer, organizado por Moneda Asset Management. En la oportunidad se refirió a los escenarios que se producirían en el caso de no aprobarse un aumento en el límite de deuda en Estados Unidos y una rebaja en la calificación de ese país. Hablemos un poquito de Estados Unidos. José Luis y los otros presentadores hablaron sobre el tema. Creo que antes de entrar, hablemos lo que ha sucedido hoy día en los Estados Unidos, mientras estábamos en este seminario de Moneda. El presidente de la Casa, el Speaker of the House, de la Casa Baja, del Congreso, de la Cámara Baja, va a hacer una presentación de su propuesta que se va a votar entre las 5 y las 6 de la tarde de hoy día en Washington. Hasta los últimos cálculos, había 18 congresistas republicanos que iban a votar en contra. Si votan 24 congresistas en contra, la medida no pasa, porque se supone que absolutamente todos los congresistas demócratas van a votar en contra. Es decir, ya hay como 40 que están indecisos o que no han anunciado por dónde van a votar. Obviamente que el speaker va a hacer un conteo de votos con anterioridad, y si cree no tener los votos, va a postergar la votación y no va a haber, por tanto, un acuerdo de la Cámara en el día de hoy. Pero se supone que se va a votar positivamente, y es un acuerdo en que se aumentaría el techo de la deuda en 2 tandas. La primera tanda sería inmediatamente antes del 2 de agosto, un aumento según la Congressional Budget Office, que acaba de hacer el cálculo profesional del tema, por 980 billones de dólares, y al mismo tiempo dejaría el déficit de 980 billones de dólares, y el aumento permitido del techo de la deuda serían 900 billones de dólares. La segunda tanda sería aproximadamente en un año por otros 1.8 trillones de dólares de aumento del techo, con una baja equivalente del déficit o un poquito mayor, siempre y cuando se pudieran poner de acuerdo. Eso es la primera cosa que ha pasado en el día de hoy. Segunda cosa, que se van a sorprender: el precio de todos los bonos en todas las madureces ha subido. Vale decir, a 3 días de la catástrofe, las tasas de interés y el riesgo que los mercados le están asignando a los Estados Unidos ha bajado. Ha bajado en poquito, en 4 o 5 puntos básicos en cada uno de los bonos, pero across the yield curve, a lo largo de toda la curva de rendimiento, el precio de los bonos ha subido. Es decir, el mercado o piensa que se va a arreglar la situación, o piensa que si no se arregla, nada grave va a suceder. La tercera cosa que ha sucedido es que el Tesoro anunció que tiene un plan que no divulgará de cómo se van a pagar las cuentas a partir del 2 de agosto en caso que no se aumente el techo de la deuda. Y finalmente anunció el presidente del Senado que una vez que se apruebe el Majority Leader del Senado, el senador Harry Reid de Nevada, que una vez que la Cámara Baja apruebe el programa de los republicanos, el Senado va a votar sobre él inmediatamente, mañana a primera hora de la mañana, y lo va a rechazar. Lo anunció ya y ese sí tiene los votos contados, porque los demócratas tienen mayoría en el Senado. Es decir, hoy día los republicanos pasan un aumento de la deuda y mañana los demócratas inmediatamente en el Senado lo rechazan y pasan el propio aumento que tienen ellos mismos, que es un aumento de la deuda diferente, que son 2,6 trillones de dólares de aumento de la deuda, es decir, hacerlo de una sola tanda, con una caída, una baja en el déficit también de 2,6 trillones de dólares. ¿Qué va a pasar entonces el 2 de agosto? Yo creo que lo más interesante es que pensemos, hagamos un poquito de política y de economía de ficción, y pensemos que no va a haber un aumento del techo de la deuda. ¿Cómo va a ser el mundo el 2 de agosto? Yo creo que no va a ser el fin del mundo, y vamos a tener una situación bastante no demasiado grave. No soy un catastrofista, aun cuando no se aumente el techo de la deuda. Entonces, hablemos un poquito sobre esa situación. ¿Cuáles son las razones de este déficit tan grande? Bueno, las guerras que mencioné hace un minuto, la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, las rebajas de impuestos de Bush II y, obviamente, la recesión con el paquete del estímulo fiscal. Lo que hemos visto es que hay un acuerdo hoy en día en los Estados Unidos de que hay que enfrentar el problema de la deuda y que hay que reducir la deuda en los próximos 10 años en aproximadamente 5 o 6 trillones de dólares.
La propuesta, cuando había una idea inicial que iba a haber un gran acuerdo, de grand bargaining, era que los republicanos, a través del congresista Paul Ryan de Ohio, ofreció un programa que rebajaba los déficits en 4.7 trillones de dólares, y la Casa Blanca ofreció un programa alternativo en que rebajaba los déficits en 4.6 trillones de dólares en los próximos 10 años. Vale decir algo que hubiera sido impensable 18 meses atrás, que era que estuvieran de acuerdo que hay que hacer algo y que la magnitud es de aproximadamente 5 trillones de dólares, hoy día sucede. Volvamos al día 2 de agosto, el próximo martes, ¿qué va a pasar? Lo primero que yo creo que hay que entender con absoluta claridad es que no va a haber cesación de pagos. El 2 de agosto, la deuda de los Estados Unidos, aun cuando no haya aumento del techo del endeudamiento de los 14,3 trillones que hay hoy en día, esa deuda no va a haber una cesación de pagos. Estados Unidos continuará pagando sus bonos, pagando el interés, y va a haber, sin embargo, una caída, por lo tanto, en otros gastos no sabemos cuáles. El Tesoro nos dice que tiene un plan que van a anunciar mañana, después del cierre de los mercados. Aún cuando no haya cesación de pagos, va a haber, yo creo, downgrading, y creo que va a ser el downgrading. La gran pregunta es qué efecto va a tener un downgrading de AAA a AA más. ¿Qué va a pasar? De nuevo, volviendo atrás a lo que decían lo que decía David y José Luis. El problema es que nadie de verdad le cree mucho a las agencias de rating. Las agencias de calificación, como ellos mismos decían, tienen una reputación bien terrible. David dijo, ojalá contrataran a gente un poquito más competente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esta cerrada restricción que impone el techo de la deuda, si no hay acuerdo, no significa que no haya acuerdo nunca más. Significa que los republicanos y los demócratas van a seguir discutiendo hasta que logren acuerdo. ¿Qué va a pasar con el dólar con respecto a los mercados internacionales? Nada. El dólar va a dejar de ser moneda de uso común y la moneda de reserva internacional. No, va a seguir siendo igual que ahora. Poco a poco va a ir perdiendo su rol de reserva internacional, pero no lo va a perder de pronto. ¿Y qué va a pasar con la política monetaria? Eso no sabemos. Es posible que Bernanke decida aumentar un poco más la cantidad de dinero. No creo que lo haga. La Reserva Federal va a jugar un rol muy importante de proveer liquidez porque las subastas de bonos del Tesoro van a continuar en la misma manera que estaba presupuestado, excepto que ahora solo van a poder subastar mientras no se cambie la cantidad idéntica a los bonos que vencen, no los que vencen y un poquito más como han estado haciendo hasta ahora. Las subastas van a continuar y la Reserva Federal va a tener que asegurarse que haya liquidez y que no se produzca un descalabro, por lo menos en los primeros días. ¿Cuán probable es este escenario? Bueno, cada hora que pasa es más probable. La semana pasada todos pensábamos que era improbable. Hoy día hemos escuchado a los dos o tres de los expositores anteriores que todavía creen que va a haber un acuerdo. Yo le doy 30% o 40% de que no va a haber acuerdo. Y si no hay acuerdo, no creo que vaya a ser tan grave.